El acuerdo que hoy el mundo celebra no surgió de un día para otro. Detrás de la tregua entre Israel y Hamás, existe un complejo entramado político, militar y diplomático cuidadosamente construido. Nada de lo que ha ocurrido en Medio Oriente durante las últimas semanas es casual. Todo responde a una estrategia global que combina intereses de poder, control territorial y una narrativa cuidadosamente diseñada para presentar la imagen de una paz duradera. Todo comenzó con la presión directa de Donald Trump. Desde la Casa Blanca, el mandatario presentó un plan de 20 puntos, descrito como la hoja de ruta hacia la estabilidad. El documento incluía el alto al fuego inmediato, el retiro parcial de las tropas israelíes, el intercambio de rehenes y prisioneros palestinos, el desarme completo de Hamás y la creación de una nueva autoridad política en Gaza que excluyera a la organización islámica. Trump impuso plazos, fijó condiciones y advirtió públicamente que era la última oportunidad para lograr una paz verdadera en la región. Egipto y Qatar se convirtieron en mediadores clave. Ambos países organizaron encuentros indirectos entre representantes de Hamás e Israel, garantizando que cada paso fuera validado por las partes. Egipto, tradicional intermediario en los conflictos árabe-israelíes, facilitó la comunicación militar y humanitaria. Qatar, por su parte, ofreció apoyo financiero y garantías políticas para sostener la negociación. Gracias a su intervención, se alcanzó el primer consenso, un cese de hostilidades y la liberación progresiva de rehenes y prisioneros. En Israel, el Gabinete de Seguridad aprobó la propuesta, otorgándole legitimidad política interna. Mientras tanto, Washington anunció que desplegaría tropas en funciones de seguridad y apoyo logístico en la Franja de Gaza, con el argumento de garantizar la reconstrucción del enclave devastado. Detrás de esta acción, se esconde una presencia estratégica que refuerza la influencia estadounidense en la zona. Trump aseguró que el acuerdo fue posible tras la destrucción del programa nuclear iraní, una operación que, según sus declaraciones, eliminó el principal obstáculo para alcanzar la paz. En medio de los festejos, los analistas internacionales recordaron algo esencial. El plan carece de una estructura sólida. El International Crisis Group advirtió que desarmar a Hamás y establecer un nuevo gobierno en Gaza sin su participación directa suena bien en teoría, pero es extremadamente difícil en la práctica. Otros expertos señalaron que Trump, conocido por su aversión a la diplomacia prolongada, podría abandonar el seguimiento una vez que las cámaras apaguen sus luces. Aún así, la Casa Blanca insiste. No es solo un alto el fuego, es el principio del fin de décadas de violencia. Pero el tiempo dirá si este pacto traerá paz o si será recordado como el inicio de un nuevo capítulo profético. Porque entre las palabras de los hombres y la paz verdadera que solo Dios puede dar, hay un abismo que la historia se ha encargado de revelar una y otra vez. Ahora bien, desde la creación del Estado de Israel en 1948, la región de Medio Oriente ha sido un terreno permanente de conflicto. La comunidad internacional ha intentado múltiples veces negociar la paz, pero cada pacto ha tropezado con barreras profundas. En 1979, el Tratado de Camp David, mediado por Estados Unidos entre Israel y Egipto, fue celebrado como un logro histórico, pero el acuerdo no apagó las tensiones latentes. El presidente egipcio Anwar Sadat fue asesinado en 1981 y la paz se volvió prudente y tensa. En 1993, los acuerdos de Oslo firmados por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina prometieron el reconocimiento mutuo y un camino hacia dos estados. Yitzhak Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat fueron vistos como arquitectos de una nueva era. Sin embargo, el proceso quedó roto tras asesinatos, atentados y desconfianza mutua. Durante la administración de George Walker Bush, se impulsó la hoja de ruta hacia la paz, con el respaldo del Cuarteto, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas, como un modelo para alcanzar la coexistencia entre palestinos e israelíes. Sin embargo, el proceso colapsó rápidamente tras la toma de control de Gaza por parte de Hamás, lo que marcó el inicio de una nueva etapa de tensión y ruptura en los esfuerzos por la paz.
Más recientemente, en 2020, los acuerdos de Abraham, impulsados por la administración de Donald Trump, normalizaron relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Se hablaba de comercio, turismo, cooperación tecnológica. Sin embargo, los enfrentamientos siguieron activos en Gaza y Cisjordania, y Jerusalén continuó siendo punto de conflicto. Hoy, en 2025, el nuevo acuerdo entre Israel y Hamás es presentado como el inicio de una paz duradera, alto el fuego, intercambio de rehenes y una nueva autoridad política en Gaza. Pero la historia muestra que cada una de esas etapas ha sido anunciada antes y luego desmentida por la realidad. Los líderes mundiales repiten el lenguaje universal de paz, seguridad y estabilidad, pero cada acuerdo se quiebra con la siguiente explosión. Jerusalén sigue siendo el epicentro espiritual y político de cada crisis. La paz plasmada en tratados ha sido siempre efímera, la paz negociada, limitada, y la paz proclamada en público no siempre llega al corazón de los hombres. Hoy, ante un nuevo pacto que promete lo imposible, cabe preguntarse: ¿es este el cumplimiento de una esperanza global o el eco de una advertencia profética que, desde hace siglos, habló de acuerdos engañosos y promesas que no perduran? ¿Será esta una paz duradera o el comienzo del cumplimiento de las profecías del fin? La Biblia habla con claridad de un período en el que las naciones clamarán por paz, pero esa paz no procederá de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3, el apóstol Pablo escribió: «Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán». El apóstol Pablo escribió estas palabras alrededor del año 50 después de Cristo, a una iglesia joven en Tesalónica, una ciudad griega bajo dominio romano. Era una comunidad llena de fe, pero inquieta. Los creyentes querían saber cuándo vendría el día del Señor, el tiempo del juicio divino sobre el mundo incrédulo, y cómo debían prepararse para aquel evento profético. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo traza una línea clara entre la esperanza del creyente y el destino del mundo. En el capítulo 4 habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando los fieles serán llevados para encontrarse con Cristo. Pero en el capítulo 5 su tono cambia. Advierte lo que vendrá después, un tiempo de aparente paz y seguridad, seguido por una destrucción repentina. Pablo no está hablando de un deseo pasajero de tranquilidad. Él describe una atmósfera global donde las naciones creerán haber alcanzado el equilibrio definitivo. La palabra griega eirene significa armonía y bienestar. Asfaleia significa estabilidad y confianza. Pablo profetiza un mundo que se sentirá en control. Los líderes políticos hablarán de una era de reconciliación. Los tratados prometerán seguridad. Los discursos se repetirán en todos los idiomas: paz, seguridad, cooperación global. El teólogo John MacArthur comenta: Pablo describe un mundo que se siente seguro justo antes del juicio. La falsa sensación de paz será el preludio de la ira de Dios. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. En 2025, Donald Trump y líderes de Medio Oriente firmaron un pacto presentado como la paz eterna en Gaza. El mundo entero lo celebra. Las calles se llenan de aplausos. Los medios hablan de esperanza, pero el mismo lenguaje profético resuena: paz y seguridad. Sin embargo, la Biblia advierte: cuando digan paz, no significa que habrá paz verdadera. Significa que el mundo dirá que hay paz, mientras la tormenta se aproxima. Y cuando todos crean que el conflicto terminó, posiblemente vendrá un nuevo ataque, un nuevo estallido, un hecho que desate la destrucción repentina anunciada por Pablo. Será un acontecimiento inesperado, global y devastador, porque la falsa paz humana siempre prepara el terreno para la crisis final. El apóstol usa una imagen contundente: como los dolores a la mujer encinta, así como los dolores del parto llegan sin aviso y aumentan en intensidad, así vendrán los juicios sobre la tierra. El teólogo Charles Ryrie explica: los dolores de parto simbolizan el inicio inevitable de algo que no puede detenerse. La humanidad experimentará un proceso progresivo de juicio antes del retorno de Cristo.
En otras palabras, Pablo anuncia el principio de un ciclo de dolores globales. Guerras, confusión, colapsos económicos, señales celestiales y engaños espirituales marcarán la antesala del día del Señor. El Dr. Dwight Pentecost, en su obra Eventos del Porvenir, señala: el clamor de paz y seguridad será la atmósfera previa al pacto del anticristo. Esa falsa estabilidad engañará al mundo, preparando la escena para la tribulación. Por eso, cada vez que el mundo celebra un tratado, debemos observarlo con discernimiento espiritual, porque la historia se repite con precisión profética. Después de cada proclamación de paz, siempre ha venido una nueva guerra, un nuevo estremecimiento, un nuevo recordatorio de que el hombre no puede traer la paz que solo Cristo puede establecer. Por tanto, estimado oyente, este pasaje no es solo una advertencia, es una señal profética viva. Cuando oigas en los noticieros que el mundo ha logrado la paz, cuando los líderes digan que el conflicto terminó, cuando las naciones anuncien que se ha alcanzado la seguridad global, recuerda estas palabras: cuando digan paz y seguridad. Ese será el momento en que el reloj profético se activará con fuerza, marcando el inicio del fin. Ahora bien, la Biblia revela que habrá un pacto que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad, un acuerdo político que el mundo celebrará, pero que el cielo reconocerá como el comienzo del fin profético. El profeta Daniel, siglos antes del nacimiento de Cristo, escribió una de las declaraciones más claras sobre este acontecimiento. En Daniel capítulo 9, verso 27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Este texto profético pertenece a la famosa visión de las 70 semanas de Daniel. Cada semana representa 7 años proféticos. 69 de ellas ya se cumplieron con exactitud hasta la venida de Cristo. Solo falta una, la semana número 70, el período final de 7 años conocido como la Gran Tribulación. El teólogo John Walvoord explica: el versículo 27 es el punto de transición entre la era de la gracia y el tiempo de juicio. El pacto con muchos marca el comienzo de la última semana profética de Daniel. El texto dice que este personaje confirmará el pacto con muchos. En hebreo, la palabra usada es gabar, que significa reforzar, consolidar o hacer fuerte un acuerdo existente. Esto sugiere que no se trata de un nuevo tratado, sino de la ratificación de un pacto previo, uno que ya existe, pero que será fortalecido bajo un liderazgo global. ¿Y quién será ese líder? La profecía lo identifica como el príncipe que ha de venir, el mismo que más adelante será revelado como el anticristo. Un hombre de gran influencia política, carisma y autoridad que traerá unidad aparente entre las naciones. Su estrategia será la paz, su arma, la diplomacia, su mensaje, la esperanza. Pero su verdadero propósito será engañar al mundo y preparar el escenario para el gobierno final de rebelión contra Dios. El Dr. Dwight Pentecost comenta: el anticristo aparecerá como un pacificador. Su ascenso no será por la guerra, sino por la promesa de paz. Israel confiará en él creyendo que garantiza su seguridad. Y el Dr. Charles Riley añade: este pacto será el punto exacto donde comenzará la tribulación. El anticristo ofrecerá seguridad a Israel, pero romperá su promesa a los 3 años y medio, revelando su verdadera naturaleza. Esto significa que cuando el mundo crea haber firmado la paz definitiva en Medio Oriente, en realidad estará presenciando el cumplimiento literal de Daniel 9, verso 27. El pacto será global, político y religioso, y aunque será presentado como un logro histórico, será el inicio de la semana 70, los 7 años más oscuros de la historia humana. Pablo lo advirtió como hemos mencionado. Cuando digan paz y seguridad, y Daniel lo confirma, confirmará el pacto con muchos. Las dos profecías se unen como piezas de un mismo reloj profético. Hoy, cuando escuchamos a las potencias hablar de una paz eterna en Jerusalén, cuando vemos líderes proponiendo nuevos tratados, conferencias y soluciones globales, debemos hacernos una pregunta seria. ¿Estamos viendo el preludio del pacto anunciado por Daniel?
¿Está el mundo preparando el terreno para la llegada del falso pacificador? El teólogo John MacArthur advierte: el mundo celebrará al anticristo como el gran conciliador, pero cuando rompa su pacto con Israel, se revelará como el perseguidor más feroz de la historia. A la mitad de esos 7 años, es decir, a los 3 años y medio, la Escritura dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso implica que el templo de Jerusalén estará nuevamente en funcionamiento, con adoración restaurada, sacrificios reiniciados y sacerdocio activo. Entonces el anticristo irrumpirá en el templo, reclamando para sí la adoración que pertenece solo a Dios. Así se cumplirá la abominación desoladora anunciada por Daniel y confirmada por Jesús. Por eso, cada movimiento en torno al monte del templo, cada avance del judaísmo en la reconstrucción del altar, cada anuncio de un pacto regional, no es coincidencia. Son señales que confirman que las palabras del profeta están a punto de cumplirse. Y aquí resuena la advertencia: el mundo aplaudirá al líder que firme la paz. Los medios lo llamarán el Salvador de Medio Oriente, las naciones celebrarán su sabiduría, pero los cielos lo identificarán como el hombre de pecado. La paz que él prometa será la más peligrosa de todas, porque será la paz del engaño, la calma antes del juicio, la última ilusión antes del retorno del verdadero Rey, Jesucristo, el Príncipe de Paz. Por lo tanto, el mundo anhela la paz, pero la busca donde no puede hallarla. Desde Babel hasta Jerusalén, la historia humana ha intentado fabricar una armonía sin Dios. Los imperios, los reyes y los gobiernos modernos han prometido estabilidad, pero cada uno ha fracasado, porque la raíz del conflicto no está en la política, sino en el corazón del hombre. El anticristo ofrecerá una paz global. Sus palabras serán de unidad, progreso y esperanza. Su diplomacia será tan convincente que millones creerán en él. Pero detrás de ese mensaje se ocultará el propósito del enemigo: establecer un sistema mundial sin Cristo, donde la humanidad adore al poder y no al Creador. El Dr. John MacArthur advierte: la paz del anticristo no será el resultado del amor o la justicia, sino del control. Es la paz de la manipulación, no la paz del espíritu. El profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 22, mucho antes que Daniel, anunció esta verdad eterna: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Amigo oyente, la paz que el hombre construye sobre la mentira termina derrumbándose sobre su propio orgullo. En contraste, Jesucristo ofreció una paz diferente, no una paz firmada en tratados, sino grabada en el corazón. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo no depende de acuerdos, sino de relación. No nace de la diplomacia, sino del perdón. No se negocia, se recibe por fe. Cuando el mundo clame paz y seguridad, Cristo estará a punto de regresar para establecer la verdadera paz. Un reino de justicia, donde no habrá guerras, ni mentiras, ni gobiernos corruptos. El profeta Miqueas, en el capítulo 4, versículo 3, lo describió de esta manera: y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Ese será el cumplimiento total de la promesa, el reino milenial de Cristo, donde Jerusalén será el centro de la adoración mundial. El Mesías reinará desde el trono de David, y la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Pero antes de que este glorioso momento se haga realidad, el hombre seguirá intentando imponer su propia versión de la paz. Sin embargo, toda paz sin Cristo será solo un espejismo. Los acuerdos se romperán, las alianzas se desvanecerán y la humanidad volverá a enfrentarse. Solo el retorno de Jesús pondrá fin al ciclo del engaño. Y aquí surge la pregunta que todo creyente debe hacerse: ¿en qué paz estoy confiando? ¿En la paz temporal del mundo o en la paz eterna de Cristo? ¿En el pacto del anticristo o en el pacto de la cruz? Porque el mundo prepara un trono para el falso pacificador, pero el cielo prepara la coronación del verdadero Rey de Reyes. Y cuando Él venga, no buscará firmar tratados, vendrá a reinar con justicia, a restaurar la creación y a traer la única paz que jamás podrá ser destruida.